que nos va a hablar sobre avances en el fortalecimiento de herramientas de análisis de riesgo climático y sus vínculos con los seguros agropecuarios para cerrar esta sesión de la mañana. Julián es de la FAO, entonces por favor adelante con la presentación. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos nuevamente. Qué responsabilidad, porque me han otorgado como último presentador de la jornada la responsabilidad de... Entonces, siempre me peleo con estos aparatos, disculpen. Ok. Bueno, básicamente la presentación gira en torno a tres grandes temas. Una muy breve introducción al corredor seco y a variables que son de interés para la explicación de los dos instrumentos que posteriormente paso a tratar. No pretendo explicar lo que es el corredor seco, ustedes lo conocen perfectamente y no hay mucho más que aportar. Los dos instrumentos, pues uno de ellos, el ASIS, creo que será conocido por la gran mayoría de asistentes al evento. El segundo es un instrumento relativamente nuevo, el Instrumento de Zonificación Agrícola del Riesgo Climático, SARC, mucho más reciente, ¿no? Y realmente en etapa de pilotaje todavía. Bueno, corredor seco... Esto no he avanzado aquí. Ok, bueno, como bien saben, el corredor seco y zonas áridas de República Dominicana es una zona que se extiende desde sur de México hasta ciertas áreas de Costa Rica, Panamá, lo que en Panamá llaman el arco seco, y las zonas áridas de República Dominicana. 21 millones de personas en sus municipios rurales, aproximadamente el 20% de la mano de obra empleada, todos son promedios para los 8 países. Alta vulnerabilidad ante eventos climáticos externos. Y para 2050, lo que es el corredor seco centroamericano, los 4 países donde principalmente se extiende, la proyección es que se extienda desde el 64% del territorio actual hasta el 85%. 20 puntos porcentuales en tan solo 25 años, un poquito más. Adicionalmente, se prevé la extensión de las zonas áridas en República Dominicana y la aparición de zonas áridas que actualmente no existen en Belice. Como bien saben, la distribución de la precipitación en la mayoría de países es bimodal. Tenemos un fenómeno que es el que afecta principalmente cuando hablamos de sequía, que es la canícula. La canícula es el periodo seco que se da en medio de la temporada húmeda. En el 79% de los casos, esa canícula dura menos de 2 meses. Habitualmente venía a tardar 2 o 3 semanas, últimamente se está extendiendo. Y esto se da no necesariamente el hecho de que exista una canícula fuerte implica que la precipitación total anual varía de manera importante, ¿no? Las precipitaciones anuales se mantienen aproximadamente cerca de la media histórica. Lo que sucede es que esa canícula, que antes duraba 2 semanas la mayoría de años, empieza a durar más semanas. Y entonces ahí es donde empezamos a entrar en problemas. Esto es la realidad actual, esto es lo que se nos viene encima, ¿no? Lo que se nos viene encima son patrones de lluvia alterados respecto a los de las últimas décadas. Lo decía uno de los productores del video de Nicaragua, ¿no? Ya no sabemos por dónde nos viene el invierno, ni cómo viene el invierno, ni cuándo arranca, ni cuándo dura, ni cuánto termina. La falta de certeza nos vuelve y les vuelve locos, ¿no? Hay un cambio neto, se va a dar un cambio neto en las áreas aptas para los cultivos principales, ya sean granos básicos o de renta. Por ejemplo, el CIAT ha trabajado mucho en mapas como el que ven arriba a la derecha. El mapa de arriba a la derecha muestra, insisto, es un trabajo de CIAT,
muestra áreas potenciales todavía o donde el café y o el cacao pasan a ser aptos, no aptos o vulnerables, ¿no? Y hay enormes cambios en las superficies aptas de cultivo para esos dos productos tan importantes, ¿no? Esos mapas que existen para café y cacao desde hace unos años, el SIAT está trabajando en su actualización para otros cultivos básicos para las economías de los países. Hay grandes zonas que van a dejar de ser aptas para café. Algunas de estas podrán ser cultivadas con cacao y otras no podrán cultivarse ni con café ni con cacao, ¿no? Entonces estos cambios se nos vienen encima en las próximas 2 o 3 o 4 décadas. Tenemos cambios en la duración de la canícula, ¿no? Hay las gráficas de... lo tengo al revés. Estas dos gráficas vienen de un trabajo de UNESCO y Casalac, donde se analiza la canícula en América Central y el Caribe. Entonces, el estudio es muy completo y les invito a buscarlo y a consultarlo, ¿no? Las simulaciones preliminares indican que la canícula tiende a manifestarse más fuertemente a raíz del cambio climático. En el escenario más desfavorable se dará una disminución de la precipitación de hasta el 26% en ciertas zonas del Pacífico de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y puede llegar a darse un incremento de la duración de la canícula, siempre hablo de promedios, un incremento de la duración de la canícula de hasta 20 días en zonas del altiplano de Guatemala, por ejemplo, estas de aquí. Estos puntitos azul oscuro son los lugares donde la canícula, en promedio, va a pasar a durar más días. Y ya casi a final de siglo hay otro cambio tremendo, ¿no? Esto viene de un estudio de la CEPAL, precisamente, y del SICA de 2015, donde el patrón bimodal de lluvias desaparece. Por ejemplo, El Salvador, tenemos las líneas en azul. Las líneas en azul es el patrón bimodal habitual que tenemos ahorita. A 2100, si no recuerdo mal, esa es la referencia, y en el escenario más desfavorable, ese patrón bimodal de lluvias desaparece. Nos quedamos sin ciclo de primera en secano. Entonces son cambios tremendos, ¿no? Insisto, son a 30, a 50, a 70 años, pero ya hay que empezar a planificar. Perdón, los 3 estudios, en las láminas aparecen las referencias para cuando quieran o si quieren o si desean consultarlos. Están públicamente disponibles en la web. Empezamos con el primero de los instrumentos que les comentaba. Como decía, este es un instrumento que está en una fase ya muy madura y de hecho ha sido transferido a varios de los países aquí presentes y tienen sus propias páginas incluso, ¿no? El ASIS, el Sistema del Índice de Estrés Agrícola, es una herramienta desarrollada por la FAO para asistir a los países en la vigilancia de la sequía agrícola y el manejo del riesgo de la misma. No lo he dicho al inicio, las 2 herramientas que estamos presentadas están específicamente enfocadas en el riesgo de sequía. Punto. Para los que no la conozcan, bueno, es una metodología basada en el índice de salud de la vegetación, donde a partir de datos satelitales se detectan áreas agrícolas con alta probabilidad de sufrir estrés hídrico. Y esta evaluación del estado de los cultivos se actualiza cada 10 días. Entonces es una herramienta casi en tiempo real.
Ups, qué mal se ve. Esta herramienta, cuando se arrancó en torno a 2014-2015, era una herramienta global, de hecho sigue alojada en la página web de la FAO, lo que sería la herramienta global, pero en su proceso, como decía antes, de maduración y de transferencia a los países, han ido elaborando versiones ASIS de país. En esas versiones lo que se hace con el sistema es calibrarlo y adaptarlo al contexto de cada país. Y la calibración y la adaptación básicamente es en 3 ámbitos, ¿no? El de las unidades administrativas, porque el sistema arroja datos por unidad administrativa. En términos fenológicos y en términos de qué granos básicos o qué cultivos son priorizados en el país. A día de hoy ese es el proceso, digamos, de adaptación del instrumento a cada uno de los países. Verán que ya en varios casos, y ahí destaco El Salvador, destaco Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, fuera de la región, ya tienen sus páginas propias del sistema local, del sistema nacional de ASIS, ¿no? Y en esas páginas locales, ya gestionadas por los ministerios de cada país, se encuentra toda la información disponible. Y esta herramienta está siendo utilizada también por los institutos de meteorología en varios casos para trabajar y utilizar la información adicional que proporcionan los pronósticos climáticos. En estas reuniones que tenemos cada 3 meses de pronósticos climáticos, pues uno puede escuchar cómo varios países la están utilizando activamente, ¿no? A la hora de modular y de elaborar sus mensajes. Bueno, esto ya lo he dicho, entonces, pensando en la playa. Entonces, ¿qué servicios climáticos facilita el ASIS? El ASIS es una herramienta que podemos utilizarla pensando en diferentes fines. Uno de los fines más inmediatos, cuándo han iniciado y cuándo han finalizado las siembras, ¿no? Insisto, a 10 días. Cada 10 días podemos definir cuándo ha iniciado el ciclo agrícola o cuándo finaliza, cultivo por cultivo y unidad administrativa por unidad administrativa. Son píxeles de 1 kilómetro cuadrado. Creo que es buena resolución. Este es un ejemplo, por ejemplo, de maíz en El Salvador. Será del año pasado, imagino, porque no podemos todavía, no adivinamos el futuro, con lo cual no podemos tener el último de cada día de septiembre, no podemos tenerlo todavía. Entonces, imagino que es del año pasado. Pero seguramente podamos ahorita, entrar en la página web del ASIS de El Salvador y ver el inicio del ciclo agrícola de primera en maíz para este primer ciclo de primera. Entonces, ese es un primer uso. Un segundo uso inmediato. ¿Cómo va el desarrollo del cultivo, ¿no? ¿Cómo evoluciona el índice de salud de la vegetación? Y cómo a partir de ese índice de salud de la vegetación, que son las gráficas de arriba, calculamos lo que denominamos el índice de estrés agrícola, ¿no? Por ejemplo, estos mapas corresponden a México y pueden ver decadía a decadía el porcentaje de área de maíz afectada por sequía y por municipio.
Una tercera utilización del ASIS. ¿Cuál es la probabilidad de sequía que tenemos desde hoy hasta el final del ciclo, ¿no? Por ejemplo, nuevamente utilizando un ejemplo de México, tenemos 3 casos donde se estimaba la probabilidad de sequía para un determinado cultivo, no aparece el detalle en la gráfica, y veíamos puntos, aquí como en el centro del país, en septiembre de 2011, donde teníamos una probabilidad de sequía superior al 80%. Un cuarto uso que se le ha dado recientemente al instrumento es utilizarlo para el estudio de la canícula y para el cálculo de un nuevo índice de la canícula, enfocado a estudiar el impacto de esta en la agricultura del corredor seco centroamericano y cómo la canícula se relaciona con la ocurrencia del fenómeno El Niño, ¿no? Con la idea de identificar aquellas áreas más propensas a la sequía dentro del ciclo canicular y, como ya decía antes, su relación con el fenómeno del Niño, ¿no? Cómo se refuerzan los fenómenos. En ese sentido, por ejemplo, tenemos o se han desarrollado gráficas de intensidad de la canícula desde el año 85 hasta el presente. Aquí estas gráficas llegan hasta 2008, aquí tenemos hasta 2022, ¿no? En 38 años, desde el 85 hasta el año pasado, la mitad de años ha habido poca o ninguna afectación, en la otra mitad ha habido una afectación de leve a extrema, ¿no? ¿Qué tan intensa ha sido la canícula? Podemos verlo nuevamente por unidad administrativa. Y hay algo que no hemos hecho todavía en FAO, pero que alguien podría pensar en hacer, y es si existe algún tipo, tenemos la información y la información puede proporcionarse, si alguien estuviera interesado, podríamos pensar en ver qué evolución han sufrido las fechas de inicio, qué evolución han sufrido las fechas de finalización de la canícula, qué evolución han sufrido las duraciones, Ese estudio estadístico podría hacerse. No lo hemos hecho en este estudio todavía, ¿no? Son cosas que a uno se le ocurren después y hablando y viniendo a estos eventos, ¿no? Pero la información de base la tenemos. Y si nosotros no pudiéramos hacerlo, estamos a su disposición si alguien estuviera interesado en contar con los datos para hacerlo, ¿no? Esta es un poco volver a lo mismo. Entonces, bueno, he mostrado básicamente los grandes usos que se le ha dado hasta ahora al ASIS, ¿no? En términos de pronóstico probabilístico, ¿no? Puede utilizarse también como variable independiente en los modelos de predicción de rendimiento, ¿no? Creo que el gran reto o el potencial, más que reto es un potencial, ¿no? Radica en su utilización como disparador para la implementación de planes nacionales de acción temprana, para planes de mitigación de la sequía o para el pago de seguros paramétricos, ¿no? Es como, usando el símil de Marcelo, no queremos ser el sastre, pero traemos otra tela. Ahí ven ustedes qué tela ajusta mejor y cuál está más fina. Entonces, en términos de, insisto, potencial utilización del ASI en seguros paramétricos, se han hecho ensayos en varios países, pero a día de hoy todavía, que nosotros sepamos, no se está utilizando. Ayer Costa Rica mencionaba que estuvieron considerándolo, ¿no?
Bueno, como decía antes, el ASI, el índice de sequía agrícola, proporciona el área de cultivo de un cultivo específico afectada por sequía en una unidad administrativa específica, ¿no? Tenemos o proporciona el análisis histórico por unidad administrativa del área afectada por sequía, lo cual nos permite o nos permitiría establecer un umbral por cultivo, por unidad administrativa y por ciclo, a partir del cual se activara el pago del seguro, ¿no? Entonces, puede sustituir o complementar, porque ayer mencionábamos la necesidad de complementar para estar más seguros. O sea, no necesariamente se trata de sustituir una cosa por la otra, sino de complementarlo, ¿no? Para tener más probabilidad de acertar, ¿no? Ayer usaba Marcelo, yo no vengo del sector de seguros, pero tú mencionabas los errores de base, me parece que decías, ¿no? Que son falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, se trata de evitar o de disminuir falsos negativos y falsos positivos. Si en vez de tener un disparador tenemos dos que se complementan, pues digo yo que ustedes que saben de seguros, en algo ayuda, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de Nicaragua. Este es un pilotaje que se hizo en Nicaragua, insisto, es un pilotaje, no se está aplicando todavía. Entonces ven que el ASIS no se ve, las letras no se ven, pero cada gráfica de esas es un municipio. Arriba, por ejemplo, tenemos Estelí, Managua, León, Granada, Chinandega, la región autónoma Caribe Norte, etcétera, etcétera. Cada barra son eventos de sequía y magnitudes del índice de sequía agrícola, ¿no? Entonces, una posibilidad, para no confundir los términos, sería, como decía antes, establecer umbrales o disparadores por ciclo, por unidad administrativa y por cultivo. Disparadores que no necesariamente tienen que ser el mismo, ¿no? Y que deberán ser adaptados a cada combinación de esas tres variables, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues en Estelí de repente el disparador hay que ponerlo en el 40%. El eje de la izquierda, insisto, es el ASI, ¿no? El índice de sequía agrícola. Y de repente en este municipio de León, pues hay que ponerlo en el 60%, por decir algo, ¿no? Entonces, esta es un uso potencial que no estamos, que no se ha desarrollado suficientemente, ¿no? Y que pensamos que tiene un potencial y se lo presentamos y ponemos a su disposición. E insisto, el instrumento ya no pertenece a la FAO, el instrumento ya pertenece a los países y está inserto en la estructura de funcionamiento de los ministerios de Agricultura o los institutos meteorológicos de los países, ¿no? Con un gran grado de aplicación en algunos casos. Entonces, bueno, le hemos querido mostrar cómo el apoyo de la FAO a la implementación del ASIS en los países forma parte de los esfuerzos de la organización para aumentar la resiliencia, ¿no? También destacar, ¿no?, que la FAO promueve un enfoque de anticipación. O sea, no solo hablamos de la herramienta como disparador de seguros, hablamos de la herramienta como disparador, entre comillas, de herramientas o de programas o de productos de atención social o como utilización de sistemas de alerta y acción temprana o como disparador de planes de acción anticipatoria ante la sequía agrícola, ¿no? Y, bueno, lo presentamos como una herramienta para la toma de decisiones de los gobiernos, ¿no? Ya lo hemos mencionado, pronóstico probabilístico de sequía, predicción de rendimiento, disparador, índice para el pago de seguros paramétricos, etcétera. Y tenemos información a su disposición
Esa literatura que ven ahí está toda ella disponible, no en la página de la FAO, está en la página del ASIS de El Salvador, por poner un ejemplo. Entonces, toda esa información la tienen ahí disponible y a su disposición para la consulta. Y por supuesto, a su disposición pues en la oficina subregional de la FAO para Mesoamérica para la atención a cuestiones técnicas más específicas que este presentador seguramente no sea capaz de responder, pero que me comprometería siempre a buscar las personas adecuadas para ello. Pasamos ahora, no sé cómo voy de tiempo, ¿me van a correr o estoy ahí medio? Vamos a intentar ir más deprisa. Esta es la segunda herramienta que queremos presentar hoy, la zonificación agrícola del riesgo climático. Esta, como bien sabe Ricardo, no está en el horno, todavía estamos amasando, no ni ha entrado en el horno. Es una herramienta que viene impulsada, ¿no?, por el esfuerzo y el interés y la financiación de la cooperación de Brasil. Es una herramienta que se ha venido aplicando en Brasil desde hace aproximadamente 30 años, ¿no? Para explicarla, parto de un ejemplo muy básico, ¿no? Muy básico, un simple balance hídrico, ¿no? Un simple balance hídrico donde comparamos necesidades de agua con disponibilidad y meses de déficit hídrico, siempre pensando en secano, por supuesto. Últimamente hay colegas que en el oriente de Guatemala han desarrollado estos ejercicios, insisto, no tiene nada de complicado ni de innovador, es un balance hídrico de toda la vida. Pero con los últimos 10 años de precipitación disponible hay evidencias que empiezan a ser claras, ¿no? O sea, hay zonas del corredor seco del oriente de Guatemala donde empieza a suceder que la precipitación ya no es suficiente para cubrir el periodo de mayor requerimiento del maíz. Donde el ciclo de postrera, tras el ciclo de primera, ya no es recomendable porque el invierno antes se acababa el 15 de diciembre, ahora se acaba el 1 de noviembre, ya nos han quitado 45 días. Donde de repente hay que empezar a pensar en una sola siembra, más tecnificada, que nos arroje más producción, donde sembremos en junio, donde una potencial canícula no afecte tanto, porque el ciclo de cultivo no está en una etapa tan demandante, y donde de repente, bueno, pues haya que tomar decisiones en base a rentabilidad y a disminución de riesgos, pensando siempre en las familias que habitan en el corredor seco, ¿no? Entonces, este ejercicio muy básico pues Brasil empezó a hacerlo hace 30 años, pero empezó a hacerlo considerando toda la extensión del país y en un esfuerzo que les ha llevado a cubrir no solo granos básicos, sino 53 cultivos, si no tengo mal. Entonces han desarrollado una herramienta que permite, a partir de tres variables básicas, como son datos fenológicos de la planta, como son datos climáticos y como son características de suelo, en términos de capacidad de retención de agua básicamente, definir probabilidades de éxito para el cultivo de una determinada especie en una unidad administrativa determinada.
Están mal ordenadas estas láminas, así que me voy a saltar dos. Entonces, ¿qué hacen en Brasil? En Brasil, todos los años, actualizan esos mapas. Entonces, estos mapas lo que hacen es cruzar, como decía antes, características de suelo en términos de capacidad de retención de agua para un determinado cultivo, para un determinado municipio y para una determinada fecha de siembra. Entonces, por ejemplo, el mapa de la izquierda. El mapa de la izquierda es cultivo de soya para su siembra entre el 1 y el 10 de octubre. Y en este mapa podemos ver zonas verdes. Zonas verdes son aquellas zonas donde tenemos más de un 80% de probabilidad de éxito en ese cultivo. O sea, si yo siembro soya en estas áreas verdes, el 1, el 5 o el 10 de octubre, en este municipio del estado de Goiás, tengo un 80% de éxito. 80% de probabilidad de éxito, perdón. Me ha faltado la palabra clave. Si yo siembro en la zona roja, tengo lo contrario, ¿no? Una probabilidad de que el cultivo me falle. Porque eso es esencial y es interesante para este espacio. Perdón, tengo que ir para atrás. Porque en Brasil este ejercicio de zonificación lo han conectado con sus programas públicos y privados de gestión del crédito y del seguro agropecuario. Entonces, si yo mañana me presento en un banco a pedir un crédito agropecuario, lo primero que me va a decir el banco lo primero que me va a preguntar el banco, ¿qué cultivo, en qué fecha y en qué municipio quiere usted sembrar? Y el banco se va a ir al mapita y si estoy en zona roja, me va a decir que ni hablar. ¿De acuerdo? Entonces esa zonificación es una herramienta de gestión de riesgos inserta ya en la política pública del país. En la política pública de gestión de riesgo, en la política pública de mecanismos financieros, de crédito y de seguro agropecuario. Perdón, me voy para atrás. Demasiado. Entonces, esta zonificación agrícola, esta metodología de zonificación agrícola del riesgo climático que Brasil nos está ayudando a contextualizar, adaptar al contexto de los países del SICA, con el fin de proporcionar mejor y mayor acceso a mejor información para los productores, orientar el gasto público para privilegiar el sistema o el suministro de bienes públicos de manera más eficiente y para diseñar y difundir instrumentos innovadores para el manejo de los riesgos agrícolas. No solo podemos pensar en manejarlo en relación o en vincularlo con programas de seguro o de financiamiento agrícola, ¿no? También puede vincularse con otro tipo de programas que los estados desarrollan actualmente. Por ejemplo, el programa de bono productivo de Honduras o los programas de bonos que hay en otros países, ¿no? ¿Por qué no hacerlo más eficiente para focalizar esos bonos en aquellos lugares donde la producción tenga la probabilidad de ser más exitosa, ¿no? Entonces, podemos ir un poquito más allá también de lo que hicieron en Brasil y vincularlo con otro tipo de programas que son los más
corrientes de repente en los países de la región. ¿Y cuál es el estado ahorita mismo? Pues como decía, estamos amasando todavía, esto no está en el horno. Hemos hecho ya esfuerzos y pilotajes del sistema de zonificación en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Hemos procedido a realizar ya un primer evento de capacitación en el uso de la herramienta con asistencia de representantes de los 8 países. Estamos elaborando ya las publicaciones y guías indicativas para el uso del software y recientemente hemos recibido financiamiento adicional de Brasil para un proyecto enfocado en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero que nuevamente sus espacios de capacitación y transferencia de capacidades estarán abiertos también a los otros 5 países. Y bueno, tenemos elaborada ya la primera versión del software. Esto yo no sé cómo dicen los informáticos, hablan de alfa, de beta y de no sé qué. El nuestro está en Z todavía. Ya lo hemos mostrado, ya hemos hecho simulaciones en varios de los países que nos han ayudado a encontrar errores, imperfecciones, necesidades de mejora. Como cualquier instrumento que se alimenta de datos climáticos está sujeto a las mismas fuentes de error, ¿no? Entonces, si utilizamos datos climáticos de precipitación y temperatura de estaciones climáticas, o sea, no voy a decir nada nuevo. Tenemos fuentes de error porque la red de cobertura o la cobertura de las estaciones no es suficiente en muchos países. Son muy poquitas estaciones o no están disponibles públicamente o están regadas en 7 instituciones, ¿no? A veces tenemos dificultades porque no están agregadas en un solo lugar, ¿no? Hay unas estaciones son del Ministerio, otras son del Instituto Meteorológico, otras son de la presa principal del país, otras son de la Asociación de Cafetaleros. Entonces, con las redes meteorológicas tenemos dificultades para la calibración. Nada nuevo para ustedes. Si utilizamos datos satelitales, pues a veces tenemos el riesgo de sobreestimación o de subestimación, ¿no? Creo que hay una necesidad de calibrar esas herramientas satelitales para que se adecúen en la medida de lo posible a los datos que nos arrojan después las estaciones en campo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que si utilizamos los datos satelitales acá, la fuente de datos de precipitación y temperatura es el ¿cómo se llama? NASA Power, me parece que es. Suele sobreestimar la precipitación. Entonces, es una necesidad, calibrarlo bien, porque aquí estamos... Alguien ha dicho en una de las últimas intervenciones de antes, ¿no? El mensaje que se dé a partir del uso de la herramienta es crítico. Tenemos que estar muy seguros del mensaje que le damos a los productores, a los gremios, a las asociaciones. No podemos decir alegremente, no, usted no puede cultivar maíz en Chiquimula el 1 de mayo. Si decimos eso, tenemos que estar 80% seguros de que estamos en lo cierto, ¿no? O sea, son mensajes muy críticos. Entonces, nos han solicitado ya compartir el software, pero todavía no nos atrevemos, ¿no? Tenemos la necesidad de hacer esa calibración con el fin de que no, o de que estemos seguros de que lo tenemos bien calibrado. Y ya solo terminar con esta lámina, ¿no? O sea, comparativa entre ASIS y SARC, ¿no? Porque lo primero que nos decían en el primer taller de SARC es: ya vinieron los de FAO con otra herramienta, pero no tienen ustedes ya el ASIS. Entonces, hay que hacer un esfuerzo también para explicar, ¿no? Es verdad que hay similitudes entre las herramientas. Ambas pretenden monitorear riesgo climático, básicamente sequía. Ambas utilizan datos climáticos históricos y ambas se apoyan en el uso de información satelital. Pero las variables consideradas son diferentes. El ASIS usa el índice de estrés agrícola. El SARC considera variables climáticas, fenológicas y edafológicas. En el caso del SARC,
su alcance es definir fechas óptimas de siembra para diferentes cultivos en regiones específicas. El ASIS evalúa el estrés hídrico durante el ciclo y elabora predicciones probabilísticas con un enfoque espacial más amplio, ¿no? El SARC es más prospectivo, ¿no? Más dirigido a los siguientes ciclos de cultivo. Al SARC le puedo meter el día de mañana proyecciones climáticas y usarlo no para el año que viene, sino para dentro de 30 años. El ASIS es una herramienta del ahora, ¿no? del ciclo presente de cultivo. Y obviamente hay sinergias, ¿no? Hay sinergias en términos de datos, porque al final los datos climáticos son básicamente los mismos. La fenología, los datos fenológicos también son de uso de los dos. Los dos, bueno, informan, facilitan, inciden en la toma de decisiones. Y los dos tienen vinculaciones claras con la política pública, ¿no? Insisto, no solo seguro, no solo financiamiento, también protección social o también bonos productivos, ¿no? O sea, hay un rango amplio de políticas públicas para las cuales estas herramientas de pronóstico climático o de análisis climático, mejor dicho, pueden ser utilizables. Y solamente darles las gracias, creo que me he pasado 4 minutos. Gracias, Julián. Voy a complementar dos cositas sobre este bloque. A ver, lo hemos venido diciendo y el tema es que el seguro agropecuario es un complemento de otras acciones, por ejemplo, de mitigación, de información climática, de financiamiento, ¿verdad? Un poco la perspectiva de este bloque era ese, ¿verdad? El tema de resiliencia, porque el seguro no puede ser la solución, ¿verdad? Solo. Hay que hacer acciones de mitigación para bajar el riesgo, ¿verdad? Otra forma es bajando el riesgo con prácticas, soluciones basadas en la naturaleza, con políticas de ASAC o con prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima. Y pues lo hemos dicho ya en varias ocasiones, pues la información climática es importante para hacer los cálculos necesarios para tener el producto que necesito, ¿verdad? Hecho a la medida prácticamente. Entonces, ahí hay algunas herramientas, los colegas del CIAT expusieron algunas, Julián a través de la FAO ha comentado otras, lo hemos identificado en el marco del CAC y de la CCAD, que es la contraparte de la agricultura en temas de ambiente, y tenemos algunos proyectos en camino, en formulación y adaptación, como es el de la zonificación agrícola. El tema de las mesas técnicas agroclimáticas también lo hemos revisado, Beatriz. De hecho, hicimos un levantamiento de dónde están las que existen, a mí me gusta más llamarles mesas territoriales agroclimáticas, ¿verdad? Porque tienen este enfoque territorial, y lo técnico más bien, el objetivo de la mesa es que no sea técnica, sino que sea para que la información fluya, y lo hemos adaptado, por ejemplo, al foro de aplicaciones que nace de la perspectiva climática que dan los institutos meteorológicos a nivel del SICA, con el CRRH, la da cada 3 meses, y hay una mesa de agricultura que toma esos datos y hace recomendaciones, y queremos bajar eso a las mesas técnicas agroclimáticas. Guatemala tiene, Honduras tiene, Panamá tiene, República Dominicana está en el proceso de establecer algunas, ya dije Nicaragua, Costa Rica también tenía la idea, que nos parece muy importante y muy interesante también. Entonces, pues es parte de ese trabajo conjunto de visión más interinstitucional y de colaboración que complementa muy bien con el tema de los seguros. Bien, buenas tardes. Por segunda vez, competimos en este tipo de ambiente con situaciones ambientales, y en este caso ir a la mesa es vital. En República Dominicana decimos que mal comido no piensa, y yo voy a abusar un poco de la paciencia que tienen
han de tener toda la mañana aquí sentados porque vale la pena. A nombre de nuestro ministro Limbra Cruz, que me ha enviado acá de manera directa para que no dejáramos de estar presente, importantizando con ello lo que para nuestra administración implica el tema del seguro agrícola. Entendemos que el seguro es una herramienta que da confianza a la inversión, es lo primero. Y la confianza a la inversión es tal vez la primera herramienta general que necesita los grandes inversionistas del capital para hacer del sector más riesgoso, que es la agricultura, una posibilidad de inversión hacia la rentabilidad. Y se hace imprescindible porque la seguridad alimentaria es la primera herramienta para la paz y el desarrollo. Donde no hay paz, no hay posibilidad de inversión en ningún sector. Y la no inversión en la seguridad alimentaria quita la posibilidad de seguridad en los demás sectores de inversión. Y eso tiene que tomárselo en cuenta los seguros obligatoriamente, porque ningún capital estará seguro si la persona no tiene seguridad del plato a la mesa, que en República Dominicana es 3 veces al día. Y de eso está consciente el presidente, de eso está consciente nuestro ministro. Y yo le decía a Curi, contrale hace un año y parece ahorita, que hablábamos del mismo tema en el seminario sobre seguro agrícola que se realizó el año pasado en República Dominicana. Y si ustedes ven las cifras, ha aumentado la cantidad de asegurados, ha aumentado la cantidad de capital y sigue aumentando el interés para que el seguro agrícola sea verdaderamente una herramienta que nos lleve a la eficiencia. Y sabemos que es así porque el seguro puede obligar a la zonificación, el seguro puede obligar a la tecnología, el seguro puede obligar a que hagamos mejor uso de herramientas como la telemetría, que está ahí a la mano, que creemos que nuestros pequeños y medianos productores no son capaces de utilizar, y no es verdad. Tenemos muestra, por ejemplo, hay un proyecto liderado por Supérate, coordinado por nosotros desde el Viceministerio de Desarrollo Rural, en donde hemos hecho ver que 2 grandes herramientas pueden ser utilizados en pequeños y medianos, en chiquititos, que es la tecnología de punta, en donde un productor se guía de un celular para saber cuánto anda el nivel de humedad, cómo utilizar esas herramientas climáticas para una buena cosecha, y puede perfectamente en sitios remotos hacer uso de ella. Entonces es factible exigirle a los pequeños productores la alta tecnología, igual que al grande. Y otra herramienta utilizada es que si no hay intersectorialidad, como decía Beatriz, es difícil que con informaciones que nos llegan desde diferentes puntos podamos hacer uso adecuado de esas herramientas. Que no es agricultura solamente, que no es medio ambiente solamente, que no es ligera solamente, que es una intervención intersectorial conjunta la que nos permite verdaderamente llegar a buen fin con el uso eficiente de las herramientas hacia la agricultura. Pero que indiscutible, si no se hace rentable la tarea agropecuaria, no vamos a poder asegurar la seguridad alimentaria. Así que los insto a que
dado que, como yo decía ahorita, no es algo que nosotros, perdón, que no es llorando, que estoy, es una alergia terrible que me la aumenta algunas cuestiones ambientales. Podría ser. Que esa necesidad de que el plato llegue a la mesa cada vez es para mayor cantidad de gente. En República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos 12 millones de dominicanos, 10, 11 millones de haitianos y en el día de hoy casi 7 millones de turistas. Y todos exigen buena alimentación. Por ende, el seguro nos puede permitir no solamente tener la cantidad, sino que llegue a tiempo y en calidad, tomando las necesidades de menor riesgo para una mejor inversión. Obligaríamos a mucho en una de los grandes retos que tenemos, que es romper con la inmediatez de enfrentar el fenómeno y prever el fenómeno, que es lo que nosotros debemos de hacer. Esas acciones preventivas ante el daño, ante el riesgo, sería la gran inversión que haríamos. Y hay muchas cosas pequeñas que se pueden hacer. Desde la plantación rompeviento hasta la selección de la semilla adecuada o de la variedad o la zonificación, como acaba de hablarse, eliminaría en un altísimo % los riesgos que nosotros tenemos que enfrentar y que a veces, porque sí dejamos de hacerlo y entonces ponemos en riesgo no solamente la comida, que es lo que quisiéramos llevar como mensaje, es que la necesidad de la comida nos lleva a paz. Suplir esa comida nos lleva a la paz. Y yo, perdonando si hay aquí algún venezolano, pero Venezuela para nosotros en esta región es muy buen ejemplo. No prever puede romper años de desarrollo, porque inversiones que se hicieron en los últimos 50 años en Venezuela quedan rotas con una semana de disturbio. Haití, viviendo en disturbio, nos imposibilita totalmente un simple diálogo, porque no tenemos a quién recurrir. El mal manejo de estas situaciones en términos de hace que necesariamente afiancemos las armas de la democracia, de la buena participación política, de la transparencia, de la comunicación adecuada, de la necesidad de datos y estadísticas para que esta seguridad sea factible y que este seguro agrícola tan necesario sea una herramienta verdaderamente efectiva, pero no solamente para aumentar la producción y la productividad, sino para asegurar paz en nuestra región. Así es que felicitamos la idea. Desde hace 2 años y medio venimos trabajando la posibilidad de que las aseguradoras entiendan que el capital que invierten, lo invierten hacia ella misma, al final, que no es solamente para la agricultura,